Aleluya. 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 El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos aquí en Buenos Aires el domingo 21 de junio del 2020, Día del Padre, celebrando la misa, yo, el Padre José Antonio Marcone, y acerca del Evangelio que acabamos de leer, que está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Si ustedes prestaron atención, el Evangelio que leímos dice: no teman a los hombres. Sin embargo, en el versículo 26 del capítulo 10 de San Mateo no aparece la palabra hombres en el original griego. Dice: no teman a aquellos, dice. ¿Por qué? Porque el Evangelio de hoy no se entiende si no se sabe lo que viene previamente en el capítulo 10 de San Mateo. Lo que leímos hoy está en relación con lo que Jesús dijo en ese mismo discurso del capítulo 10 acerca de los hombres. Para que entendamos, la Iglesia pone la palabra hombres, no teman a los hombres. Pero en realidad dice: no teman a aquellos, no les teman. Entonces, ¿quiénes son esos a los cuales no hay que temer? Y eso está en los versículos previos, en el versículo 22. Como les dije, hoy leímos a partir del versículo 26. En el versículo 22 se dice que el cristiano, el seguidor de Cristo, va a ser perseguido. El verdadero discípulo de Cristo, y va a ser llevado ante los tribunales, ante gobernadores, ante reyes, e incluso dentro de la misma familia. Dice: un hermano va a entregar al hermano, haciendo mención a la oposición que levanta el solo nombre de Cristo. El nombre de Jesús levanta la persecución del mundo. E inmediatamente, en el versículo 22, dice Jesús textualmente, o sea, 4 versículos antes de lo que hemos leído hoy, dice: seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Entonces, el cristiano es odiado sin motivo. Por eso nunca hay que dejarse acomplejar, porque solo el hecho de ser cristiano, eso va a ser causa de odio. Es decir, van a ser odiados a causa de mi nombre. Nada más.
Y eso se entiende mucho mejor cuando leemos en San Juan el capítulo 15, en el discurso de la última cena, cuando Jesús dice claramente, el mundo me odia. Capítulo 15, versículo 18, el mundo me odia y entonces no se admiren de que el mundo los odia a ustedes. Eso ya nos va abriendo un panorama para darnos cuenta hasta qué punto el mundo está sometido al maligno, como lo dice San Juan también muchas veces. Entonces el mundo, dominado por el diablo, dominado por Satanás, odia a Cristo. ¿Cómo puede ser que haya gente tan malvada? Hay gente tan malvada que odia a Cristo por el solo hecho de ser Cristo, por el nombre de Cristo, odia el nombre de Cristo. Lo dice Jesucristo. Y por eso entonces entendemos lo que dice hoy en el Evangelio que acabamos de leer. No les tengáis miedo a ellos. Esos son los hombres a los cuales no hay que tener miedo. 3 veces lo dijo Jesús en el Evangelio que leímos hoy. No tengáis miedo. No tengáis miedo a esos hombres que acabo de señalar, pero también dice Jesús en el Evangelio de hoy, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Más bien temed a Dios, que puede, no solamente que puede matar el cuerpo, sino que el cuerpo y el alma te la pueden mandar al infierno. Lo dice Jesús. Y a eso le agrega algo más, que dice que no hay nada oculto que no deba revelarse, nada secreto que no deba saberse. Y lo que escucharon en secreto, díganlo desde las azoteas de las casas. Las azoteas de las casas hoy es Internet. Las azoteas de las casas hoy son los medios de comunicación social, es YouTube, son las redes sociales. Y por lo tanto, entonces, vemos claramente cómo el Evangelio de hoy nos pone delante de lo que San Pablo llama el misterio de iniquidad. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, el misterio de iniquidad ya está obrando, el misterio de iniquidad ya está actuando. O sea que existe un mundo malo. Existe el mundo bueno, que es el mundo creado, existe el mundo bueno, que es el mundo de los hombres de buena voluntad, que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y cuando la escuchen se van a convertir, pero existe también el mundo malo, el mundo que odia a Jesucristo. Y ese mundo que odia a Jesucristo es el misterio de iniquidad, que está dominado por el diablo y que siempre actuaba, siempre está actuando, ya en la época de San Pablo, es decir, en el primer siglo. Y ese misterio de iniquidad sigue actuando. Por eso nosotros hoy tenemos la obligación de tratar de determinar hoy, acá, en Argentina, en el mundo, 21 de junio del 2020, dónde está ese misterio de iniquidad actuando. Y creo que siempre hay que hacerlo a través del magisterio de la Iglesia. Y por eso es que se puede recurrir a lo que León XIII dijo en el año 1884 en una encíclica que se llama Humanum Genus, que está escrita, dice literalmente, está en italiano, no está en castellano. Si uno entra a la página web del Vaticano la puede bajar, pero no en castellano, sino en italiano, una carta encíclica que condena el relativismo filosófico y moral de la masonería. Son palabras de un papa, no son teorías conspiranoicas, sino que son textos de León XIII. Y León XIII dice, voy traduciendo, el género humano, después que por la envidia de Lucifer se rebeló desgraciadamente contra Dios, se dividió como en 2 campos diversos y enemigos entre sí. Uno de ellos combate sin descanso por el triunfo de la verdad y del bien. El otro por el triunfo del mal y del error. El primero es el reino de Dios sobre la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo.
El segundo es el reino de Satanás, y súbditos de él son muchísimos. Siguiendo los funestos ejemplos de su jefe, Satanás, y de sus comunes progenitores, es decir, los hombres que obedecen a Satanás. Rechazan obedecer a la eterna y divina ley, y muchas cosas se emprenden sin cuidarse de Dios, sin importarle Dios, y muchas contra Dios. Es decir, eso lo que es que a veces nosotros no nos llegamos a convencer de que haya personas que quieran actuar no solamente sin Dios, sino incluso contra Dios. Lo dice León XIII. En toda la larga serie de los siglos, estas dos ciudades lucharon una contra otra con armas y combatimientos varios, aunque no siempre con el ardor y el mismo ímpetu. Una pequeña exhortación a decir que muchas veces el reino del mal lucha con mayor ímpetu que los hijos de la luz. Pero en nuestros tiempos, los partidarios de la ciudad malvada, inspirados y ayudados por esta sociedad masónica, que largamente se ha difundido y está fuertemente consignada y toma el nombre de sociedad masónica, parece que todos conspiren juntos e intenten las últimas pruebas. 1884. Pero ahora, sin disimular más sus designios, se insurgen con extrema audacia contra la soberanidad de Dios, contra la soberanía de Dios. Fíjense lo que dice León XIII. No es solamente el hecho de tomar posesión de un país, sí, es también eso, pero lo último, lo profundo, es porque luchan contra la soberanía de Dios. No quieren que Dios sea soberano. Ellos quieren ser soberanos por encima de Dios. Trabajan públicamente y aviso descubierto, a cara descubierta, para la ruina de la Santa Iglesia, con la proposición de expoliar, si fuese posible, a los pueblos cristianos de los beneficios que le dio al mundo Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, no es el fin último quitar posesiones terrenas. Sí, es quitar posesiones terrenas, pero el fin último es quitar los dones que Jesucristo vino a traer al hombre, es decir, el don de la gracia y de la salvación, porque el fin último de todas estas sociedades es evitar que el hombre se salve, se vaya al cielo. Lamentando y gimiendo sobre estos males, a menudo, impulsado por la caridad, yo, el Papa, me siento obligado a gritar a Dios: oh Dios, no te quedes callado. Dios mío, no guardes silencio, no permanezcas inmóvil. Mira cómo se agitan tus enemigos y alzan la cabeza a tus adversarios. Hacen planes contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. Dicen: vamos a eliminarlos como nación, que ya ni se mencione su nombre. Y sigue diciendo León XIII: en tan grave riesgo, en tan fiera y encarnizada guerra al cristianismo, es nuestro deber mostrar el peligro, indicar a los enemigos y resistir cuanto se pueda a los designios y a las artes de ellos. Por lo tanto, entonces, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caer en la trampa, de acomplejarnos, cuando, señalando designios secretos en contra del cristianismo, te dicen: ah, vos sos un paranoico. Sos un paranoico porque vos estás imaginando complot contra la iglesia
Y entonces te dicen vos sos un conspiracionista, entonces ahí hay que distinguir. Si vos entendés por conspiracionista que yo estoy mal de la cabeza porque creo que están persiguiendo a la iglesia, no acepto el nombre de conspiracionista. Pero si vos por conspiracionista entendés a una persona como yo que cree que hay una conspiración, entonces sí soy conspiracionista. Y lo digo sin ningún problema, es decir, yo afirmo que hay una conspiración contra la iglesia, pero no lo afirmo yo, lo afirman los papas. En esta misma encíclica, León XIII marca la cantidad de papas y los documentos que han sacado sobre este tema. La misma iglesia, en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, cuando después de que han sido tomados prisioneros los apóstoles y soltados, ellos, la iglesia entera junto con San Pedro, reza así: Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se han amotinado las naciones? Y cita el Salmo 2. ¿Y los pueblos han tramado empresas vanas? Se han alzado los reyes de la tierra y los príncipes se han aliado contra el Señor y contra su Cristo. Pues bien, en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones y con los pueblos de Israel, se aliaron contra tu santo Hijo Jesús, al que ungiste. Entonces, si nos llaman a nosotros paranoicos o conspiranoicos, que llamen también paranoico y conspiranoico a León XIII, a San Pedro y a toda la iglesia. Y en este sentido es extraordinario lo que el padre Castellani dice en un libro recientemente editado que tiene el prólogo de Aníbal D'Angelo Rodríguez, en el que Castellani marca ya en el año 1958 la existencia de este poder oculto. Y él dice, hablando de un libro de Martínez Casas, donde hace notar que la economía de Argentina jamás va a crecer si sigue atada por ese tercer poder, porque es el primer poder, es el poder, el modo legítimo de que alguien gobierne es hereditario, es decir, el reino, el rey. El segundo poder es la democracia, pero el tercer poder, que es el que realmente gobierna, es el poder del dinero. Y en base a eso, Castellani dice lo siguiente: al lado de estos dos aparatos visibles hay otro que se llama el poder del gran dinero, contra el cual se han estrellado incluso monarcas, no digamos presidentes. Y habla de cómo otro autor, Ramón Doll, vio al maldito y no quiso enredarse en disputas acerca de la mayor legitimidad del fascismo o de la democracia. No compliquemos las cosas. No es con principios católicos, liberales, marxistas o morracianos contra quienes hay que luchar. Es contra intereses cínicamente apolíticos y amorales. Y Ramón Doll no era un católico, no era alguien de formación católica. Y dice Castellani en la página 423, subrayado por el mismo Castellani, existen poderes secretos que desean romper el espinazo político de la Argentina para llevarse sus bienes. De tal manera que nosotros podemos decir, ¿puede existir un poder tan malo que sea capaz de querer la quiebra económica de Argentina y meter a los argentinos adentro para que no trabajen y para que se quiebre Argentina? ¿Quién gana con eso? ¿Puede existir algo así? Sí, puede existir. Y Castellani, en otro artículo, porque todos los artículos, todo el libro La Otra Argentina, son artículos aparecidos en la revista Dinámica Social. En otro artículo que apareció en Dinámica Social, que no está en el libro La Otra Argentina, que se llama El Poder Secreto, Castellani dice lo siguiente: es sabido que el poder secreto es el dinero, es un secreto a voces. Mas hoy en día otros creen que existe un poder secreto nada bueno
que desde entre bambalinas mueve los títeres de la historia contemporánea, en parte al menos. Si se descarrió fiero la Revolución Francesa, la cual comenzó con buen pie, si hubo una terrible guerra civil en España y otras dos peores mundiales, eso y otras calamidades proceden del poder secreto mundial. Año 1962, que también está este artículo en Crítica Literaria. El movimiento revolucionario mundial o los Illuminati, como lo llama el comandante William Carr. ¿Son los judíos? Sí, pero no son los judíos. ¿Son los masones? Sí, pero no del todo. ¿Son los llamados tiburones de las finanzas refrigeradas? ¿Es el comunismo? ¿Es el capitalismo? Es algo más secreto que todo eso, que se sirve y aprovecha de unos y otros. Los libros del comandante Carr no son despreciables. Yo he traducido del inglés al principal de sus libros, The Pawns in the Game, con el título equivalente de Los títeres en el tablado. Cualquier parecido con la relación con Argentina hoy es pura casualidad. Por desgracia, no ha podido aún ser editado. Carr sostiene que existe en el mundo actual una logia secreta de hombres poderosos, la cual intriga por medio del dinero principalmente y con toda clase de maniobras, incluso criminales, para llevar adelante lo que él denomina movimiento revolucionario mundial, nuevo orden mundial. Año 1962. El fin final de esta logia es llegar a un estado mundial ateo presidido por ellos. En suma, su tesis es que las peripecias desastrosas de la historia contemporánea, comunismo incluido, no son casuales. Está todo dominado, no existen las diferencias, socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo. Está todo dominado por este poder secreto. No son casuales, sino que son coordinadas y coaligadas. Si el unificante y coagulante son los que él llama iluminados, o algún otro poder, grupo o sociedad, eso es materia discutible, es decir, se puede tratar de indagar, pero que existe es eso. Y hay muchos estudios en los que se puede indagar casi con exactitud. Sea quien fuere, él lo llama, no sin razón, satánico. Y el padre Membiel, en el libro Iglesia y Mundo Moderno, traza lo que es la relación entre la Iglesia y el mundo malo y el proyecto que el mundo malo tiene para la Iglesia y para el mundo. Y entonces dice dice el padre Membiel, en el mundo de hoy, esto está escrito en 1966, en el mundo de hoy existe un poder oculto de hombres que tratan de establecer una ciudad materialista, atea y satánica que procure la perdición eterna del hombre. El mejor resumen de todo lo que hemos dicho. Este poder oculto que opera desde hace siglos trabaja hoy en forma acelerada para el dominio universal y total del mundo. Sus planes están muy adelantados, año 1966. Y después del comunismo y del capitalismo, quiere implantar la ciudad tecnocrática de la sinarquía, el hombre-máquina. Para la sinarquía ya ha pasado la era del capitalismo y del comunismo, viene la era de la civilización socialista tecnocrática. ¿Quién está detrás de esta sinarquía mundial? El pueblo judío infiel. No el pueblo judío globalmente hablando, es el pueblo judío infiel, es decir, el lobby sionista, que domina sobre todo los centros de poder a través de la falsa cábala y el oro. Este poder oculto tiene en el nivel económico el alto poder de la banca judía mundial, Bill Gates y George Soros. Eso lo digo yo, por supuesto, todavía no sabía bien.
Pero sería un error creer que este es el poder supremo. El supremo es necesariamente teológico y teocrático. Eso es lo que es necesario que comprendamos. Que la lucha es contra Dios, el odio es a Dios, el odio es a Cristo, el odio es al nombre de Jesús. En las sectas de la alta masonería, donde se ha de rendir culto a Satanás, allí se han de tomar las grandes decisiones que hacen a la vida de los pueblos. Ahí se va a decidir qué virus nos va a atacar y qué virus no nos va a atacar. El poder oculto mundial ha de comenzar a tomar las decisiones efectivas para producir grandes acontecimientos de repercusión mundial. Año 1966. Si se lograran vencer las dificultades que ofrece la política actual, y en otra conferencia de 1972, el padre Benmiel dice que una de las cosas que se opone a este nuevo orden mundial y este misterio de iniquidad son las fuerzas patrióticas que todavía existen en Estados Unidos. En 1972 lo decía. Si se lograran vencer las dificultades que ofrece la política actual, el poder oculto estará en condiciones de establecer sobre la tierra la sociedad tecnocrática y satanocrática. Ese es el punto final a donde quieren llegar, es decir, una ciudad, es decir, un universo, una tierra, un planeta Tierra que esté gobernado por Satanás. Entonces el mundo dejaría de ser cristiano para convertirse y proclamarse judaizado. A la antigua teocracia medieval, la concordia del sacerdocio y del imperio de los pontífices y reyes santos, habría sucedido definitivamente la teocracia de los banqueros. Es decir, banqueros, sí, pero lo que apunta es a la teocracia, es decir, una teocracia sin Dios. Es decir, ese teo es Satanás. Por eso una satanocracia. Pero Castellani, en el mismo artículo que cité al principio, termina diciendo esta frase. Sin embargo, todos hemos de hacer todo cuanto podamos. No sabemos si será vencedora. Por eso nosotros tenemos que luchar, porque Cristo sigue actuando. En Argentina han habido triunfos y victorias extraordinarias, como fue la victoria del aborto. Por lo tanto, este monstruo, que es un monstruo tremendo, tiene pies de barro, como la estatua que Dios le mostró al rey Baltasar del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, nosotros podemos aprovechar todas las debilidades que ellos tienen. Una de esas debilidades, uno de esos miedos que tienen patológicos, es el miedo a las multitudes. El padre Castellani habla en una de sus de las camperas de que los animales hablan de sus miedos, y entonces el caballo dice: yo no sé por qué, pero tengo un miedo tremendo al ruido de la perdiz cuando se levanta. Entonces todos se reían. ¿Qué mal te puede hacer? Bueno, ellos también tienen miedos patológicos. Uno de esos miedos es el miedo de las multitudes. Entonces nosotros como multitud, como manifestación, podemos hacer mucho. Es decir, algo hay que hacer. Como dice Castellani, no sabemos si será vencedora y tenemos muchas posibilidades de vencer, como ya lo hicimos. Por eso, sabiendo todas estas cosas, luchemos denodadamente contra este poder.